tothom. Moltes gràcies per estar aquí. Una nova sessió dels diàlegs que organitza l'IEMET. I, faig aquesta breu introducció en català, però ara passaré a l'anglès. D'acord? Ho dic per si qui s'hagi de col·locar això per la traducció que ens estan fent. So, thank you very much for being here. Muchas gracias por estar aquí. Today we have a very interesting topic and very interesting guest. Y una ponente de lo más interesante. Tengo una muy breve introducción. Funciona bien la interpretación, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Genial. Bien, pues como sabréis, cada año millones de toneladas de plástico acaban en el Mediterráneo, que es uno de los mares más contaminados del mundo. Todos ya sabemos del problema del plástico y que el cambio climático es un tema. Pero a veces no sabemos exactamente qué implica y cuáles son las consecuencias o el nivel de consecuencias. Todos oímos hablar al respecto, todos conocemos de estas noticias con diversos expertos, pero aún así el nivel de conciencia de la sociedad y de muchos actores no es suficiente en realidad para promover los cambios. Y sin duda la polución en el mar tiene un impacto sobre la fauna, pero también sobre la salud humana. Y asimismo no es solo el nivel de producción del plástico, sino también esto tiene que ver con los plásticos de único uso. Esto, por ejemplo, esto es vidrio, ¿vale? Sí. Podría haber tenido aquí un ejemplo del plástico típico de un solo uso, pero no, en este caso es vidrio. Y ya sabemos todos nosotros que cada día consumimos, tocamos, utilizamos plásticos, objetos de plástico de uso único, sea una bolsa, una botella, lo que fuera. Y también las prácticas tan pobres de gestión de residuos que podrían ser muchísimo más eficientes. Entonces hay muchas razones, pero en definitiva una es la falta de conciencia, que verdaderamente es muy importante. Y hay personas que dirán, bueno, vale, pero eso es, hay que echarle la culpa a las grandes empresas, a las aerolíneas, responsables de estos cambios en la movilidad y tal. Y lo que estamos nosotros haciendo a diario no genera tanto cambio. Pero yo creo que es muy importante que nos centremos mucho también en la importancia de concienciar a los ciudadanos, porque al final cualquier cambio social necesita del compromiso y de la involucración de los ciudadanos. Y este tema reviste tantísima importancia que lo requiere. Y como decía antes, a ver, porque yo lo veo, yo me veo a mí mismo entre mis amigos y mis familiares, todos reciclamos, pero aún así existe, bueno, hay mucho trecho por recorrer para verdaderamente ser plenamente conscientes de lo que implica. Entonces, necesitamos actores, ciudadanos y elementos que fuercen esa concienciación entre los ciudadanos. No solo una cuestión de producción, es una cuestión del uso de nivel de plástico, tiene que ver también con la reutilización, con el reciclaje. Y eso es una responsabilidad colectiva que tenemos muchos actores. Y a fecha de hoy nos vamos a centrar también en la importancia que reviste el involucrar a los jóvenes, a los más jóvenes en este proceso. No quiero otorgarles demasiada responsabilidad en los hombros de los más jóvenes, porque en todos los procesos de conciencia y tal, a veces es como en la educación. Venga, vamos a colocarlo ahí en el cajón de la educación o de las escuelas. Venga, todo lo colocamos en este cajón de los colegios y la resolveremos. Pero es cierto que si se suman a bordo los más jóvenes, la sostenibilidad, el nivel de cambio y de impacto será muy grande, será mucho mayor. Y eso es importante. Entonces, hoy tenemos a Manar El Kebir. Muchísimas gracias por estar aquí. Viene de Túnez. Y ella es muchas cosas, por supuesto. Desempeña muchas labores y hoy nos interesa mucho la dimensión la dimensión en este nivel de plásticos y conciencia, pero también es una narradora. También es narradora.
Y es interesante su faceta narradora, como por su trabajo, por su pasión, y resulta que es una dimensión muy interesante. Además, es una exploradora del National Geographic, entre otros reconocimientos y galardones por su activismo y labor. Y Manar fundó EcoWave. EcoWave es una organización juvenil de Túnez, una organización juvenil medioambiental de Túnez que se centra en concienciar y movilizar a los jóvenes no solo sobre cuestiones de uso de plásticos, sino también concienciarlo para abordar los problemas ambientales globales y desarrollar soluciones en pos del cambio. Ya está en Túnez y ella ha liderado unas campañas muy exitosas y muy creativas que han tenido un impacto en la comunidad local, y hoy queremos aprender más cosas acerca de cómo lo ha logrado. Ella comenzó a ser activa en estos temas y esto es algo que nos interesa y lo vamos a acompañar también en su itinerario, el itinerario que ha seguido en todo este proceso, desde que eh, comenzaste en esto, y luego vamos a ir desentrañando cómo ha sido ese itinerario, qué altibajos ha habido, y por dónde pasa el futuro. Si, si quieres, preséntate a ti misma y después, si quieres compartir con nosotros cuál fue el punto de inflexión, la situación, la experiencia que hizo que hicieras ese clic y dijeses, este es un tema en el que me quiero volcar. Sí, sí, totalmente, en primer lugar. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer inconmensurable estar aquí. Y yo creo que es un placer, Dani. Estaré encantada de compartir mi experiencia. Es todo un placer estar aquí. Es mi primera vez en España, de hecho. Así que no solo en Barcelona, sino en España. Así que estoy muy emocionada de poder conocer cosas sobre la cultura y también. Y bueno, pues muchísimas gracias por invitarme y por estar aquí. En primer lugar, me gustaría presentarme. Soy Manar Al-Kebir, vengo de Túnez y soy narradora y también fundadora de una organización juvenil medioambiental que se llama EcoWave. Soy también joven exploradora del National Geographic, como explicaba Dani, y estoy aquí a hablar para hablar del rol de los jóvenes y el espacio medioambiental, que creo que es crucial. Es crucial tener jóvenes que estén activos en este espacio medioambiental, porque verdaderamente creo que estaremos viviendo las consecuencias de las decisiones del hoy, con lo cual reviste muchísima importancia el ser capaces de ser un agente del cambio. ¿Cómo comenzó todo? Me preguntabas. Veo aquí el nombre en la gran pantalla. Bueno, pues creo que comenzó en 2019. Han pasado ya 5 años de entonces de estar activa en este espacio. En 2019 estaba aún en el instituto y sentía la crisis climática como un problema muy acuciante. Y yo me daba cuenta de que como estudiante a lo mejor no podría incidir tanto, generar tanto cambio. Entonces estuve investigando sobre el cambio climático, estuve viendo documentales, y uno de los documentales que verdaderamente me influyeron en mi itinerario se llama Before the Flood. Es un documental que traducido sería Antes de la inundación, y Leonardo DiCaprio pues estaba ahí y lo vi y verdaderamente me hizo pensar en, wow, la ciencia nos está desvelando que verdaderamente hay muchísimas cosas que van a ocurrir en el futuro, muchísimas catástrofes medioambientales que nos asolarán, y está la proyección de que incluso van a ser peores en el futuro. Y entonces me quedaba como diciendo, pero ¿y por qué no estamos haciendo nada al respecto? ¿Por qué nuestros líderes no están adoptando acciones? Es verdaderamente frustrante. Entonces, para mí, pues yo sentía que tenía que hacer algo al respecto. Y así es como todo nació. Eh, yo estaba activa en un club medioambiental que había en mi instituto, y entonces tuve la oportunidad de trabajar en temas de polución de plásticos, concienciando a las personas, educando a las personas sobre el impacto del plástico y cómo también esto está conectado con la crisis climática, porque todos sabemos que
el ciclo de vida desde la producción hasta que nos deshacemos de ellos en los vertederos, todo este ciclo de vida del plástico contribuye a la crisis. Si es incinerado en los vertederos, todos esos gases tóxicos contribuyen eventualmente a exacerbar la crisis climática. Entonces, todo parto como diciendo, vamos a centrarnos en la crisis del plástico y después de investigar un poquito más, empecé a desarrollar ya también una perspectiva muchísimo más amplia acerca de cómo percibo las cosas. Así que, en primer término, pues empecé a ser activa en el club medioambiental que había en mi instituto y tuvimos la oportunidad de trabajar. Nuestro proyecto tuvo éxito, de hecho, y nos dotó de la oportunidad de viajar a Estados Unidos, al Instituto Oceanográfico y encontrarnos ahí con expertos en cambio climático y también en conservación del ecosistema marino, que verdaderamente me abrió los ojos. Fue una experiencia que me abrió los ojos y tuvimos la oportunidad de viajar también al Instituto Oceanográfico de Los Ángeles, donde me encontré con más expertos. Tapton Charles, por ejemplo, es el que descubrió esa isla de plásticos en el Océano Pacífico. Si buscáis ahí la isla de plásticos, es increíble. Y fue la misma reacción que yo tuve cuando me enteré de que había esta isla de plásticos. Hay una isla de plástico que triplica en tamaño al tamaño de Francia en el Océano Pacífico. De hecho, a través de los satélites de la NASA desde el espacio se ve. Entonces, después de esa experiencia, la verdad es que me abrió los ojos y tuve la oportunidad de hacer un viaje ahí con el descubridor, analizar los microplásticos y ver cómo esto afecta también la salud pública. Hay estudios recientes que muestran que los microplásticos se han encontrado incluso en la placenta de una mujer embarazada, se ha encontrado también en el torrente sanguíneo de un ser humano. Entonces, verdaderamente es una señal de alerta y entonces esto me despertó y dije, tengo que hacer algo al respecto. Así que volví a Túnez y aquello que verdaderamente hizo que pensara que necesitábamos dotarnos de más conciencia, porque por ejemplo, nosotros en el currículum escolar no oímos hablar demasiado sobre las lecciones, sobre sostenibilidad o lo que ocurre en el mundo. Entonces, verdaderamente esto es algo que me alentó a iniciar mi propia iniciativa para movilizar y educar a los más jóvenes. ¡Wow! Y me pregunto, a ver, creo que hay más personas que se sienten así, ¿verdad? Que se sienten como que están abrumados por estas noticias, esta conciencia súbita sobre el impacto de esta contaminación, en este caso de los plásticos, pero no hay tantas personas que decidan hacer algo al respecto, ponerse manos a la obra. O hay personas que hacen algo pero dicen, bueno, vamos a encontrar aquí, yo qué sé, una organización y voy a hacer algunas cositas aquí y allá, pero verdaderamente decidir algo nuevo o algo distinto o algo en lo que desempeñes un rol tan activo, verdaderamente es encomiable. Entonces me pregunto, ¿cómo fue ese momento? Me imagino que yo soy tú y digo, venga, tenemos que hacer algo, venga, va. ¿Cómo arrancaste? ¿Cuáles fueron los primeros pasos en tu itinerario? Bueno, pues en primer término, para mí era un poco, me intimidaba porque era, en plan, yo soy muy joven, ¿quién estará interesado en escuchar a una jovencita como yo que venga a hablar de cambio climático o contaminación por plásticos? Pero luego me di cuenta de que es súper importante actuar, remangarse, porque si todos tenemos esta mentalidad de yo no puedo tener impacto, me voy a quedar aquí quieto y aceptar lo que ocurre en el mundo, y porque en Túnez me estoy dando cuenta de cuál es el impacto del cambio climático. Yo vengo de una familia de granjeros y agricultores y he visto el impacto que ha tenido todo esto en las tierras de mi familia. Por ejemplo, si googleas el impacto del cambio climático sobre las cosechas, verdaderamente verás unas cifras apabullantes. Y luego el aumento de la temperatura, también el aumento del nivel del mar. Muchísimos elementos de las cosas que estamos viendo ahora mismo son una consecuencia de no tomar ninguna acción, de la inacción. Entonces, si todo el mundo se queda de brazos cruzados diciendo, oye, es que no podemos generar impacto, pues entonces, ¿cuál es el impacto que cabe esperar? Y nos quedamos ahí mirando entonces que se incendie el planeta y no hacemos nada al respecto. Eso no va a ayudar. Entonces, ¿qué acción asumiste? Cuando dijiste, venga, vamos a remangarnos, ¿qué acción asumiste? Bueno, pues comenzó fundando EcoWave. Empecé fundando
esta organización juvenil que se llama EcoWave. Y estábamos trabajando para educar a los más jóvenes sobre cambio climático y contaminación de plástico a través de presentaciones, eventos locales y también eventos internacionales. Sí, pero ¿y cómo y juntaste a todos los jóvenes? Decidiste fundar EcoWave y dijiste, venga, y ahora tengo algunos jóvenes, a lo mejor les conocías ya del instituto, otros que te encontraste en tu camino activista y entonces creaste una asociación o una empresa, una entidad jurídica, y entonces empezaste a buscar financiación o ¿cómo procediste? ¿Cómo haces estas campañas? ¿Cómo conseguías llegar a las escuelas? A nivel práctico, ¿cómo le hiciste? A ver, en primer lugar, todo comenzó con la pasión. No teníamos financiación, así que lo único que teníamos era pasión. Punto. Creamos un equipo, tanto yo como otros miembros, todos tenemos pasión por generar un cambio. Entonces, iniciamos en nuestra burbuja, en nuestro instituto, nuestra andadura, y luego empezamos a expandirnos a nivel nacional. Entonces, comenzamos en los institutos celebrando presentaciones sobre retos medioambientales que aquejaban nuestro país. Empezamos a colaborar también con tomadores de decisiones locales, también en peticiones para prohibir los plásticos de un solo uso. Y partimos de algo muy pequeñito. Y después de graduarme del instituto, dije, bueno, aún necesito mantener este impacto que he visto, que he generado en lo que he hecho hasta ahora. Entonces mi filosofía era construir ese mismo trabajo, duplicar esa misma iniciativa de EcoWave. Y eso es lo que hemos estado haciendo, trabajar en escuelas e institutos de Túnez. Y hemos abierto diversos centros de EcoWave y lo podemos ver en el mapa de Túnez y la verdad es que nos hemos expandido muchísimo y estoy muy orgullosa de cómo hemos crecido como equipo. Entonces esa era mi idea, la de duplicar el trabajo que había hecho en mi burbujita. Entonces lo que hacemos es que cada año tenemos un campamento anual donde formamos a líderes de EcoWave y les damos las herramientas que necesitan ellos para iniciar su propia EcoWave. Y cuando vuelven a su instituto, comienzan a hacer esa EcoWave, esta oleada eco, y así podemos generar más impacto. ¡Wow! Y entonces, ¿cuántos centros de EcoWave habéis generado en distintas escuelas? ¿Cuántos centros habéis creado? ¿Cuántas EcoWaves? A ver, cada año vamos cambiando. Cada año tenemos como el reclutamiento de nuevos líderes de EcoWave y ahora mismo estamos creando el sitio web. Si lo googleáis, no lo vais a encontrar porque está ahora mismo en construcción. Vamos, es que estamos trabajando en ello y actualizando cosas. Ahora mismo tenemos 9 ciudades registradas en EcoWave dentro de la red de EcoWave, pero siempre buscamos continuamente expandirnos mucho más. Y también hacemos un campamento internacional, somos coanfitriones de ello, con unas organizaciones internacionales muy importantes como The Bruce, Greenpeace y otras organizaciones del sur global. El año pasado tuvimos la tercera edición del campamento de justicia climática en Tanzania, antes fue en Túnez y fuimos capaces de congregar a muchos participantes. Tengo las cifras del campamento del año pasado. Conseguimos 450 participantes de 100 países, que es algo impresionante. Y les hicimos una formación de capacitación dentro de nuestra organización para capacitarles y movilizarles antes de la COP. Y la verdad es que es muy interesante y muy importante el poder trabajar y realizar un cambio a nivel local, pero siempre estar abierto también a conseguir colaboración internacional. Sí, sí, totalmente. ¿Y cuáles son las principales líneas de acción de EcoWave? Es formación de capacitación y concienciación. Nos hemos centrado sobre todo en formación y concienciación, sí. ¿Puedes compartir alguna campaña en la que hayas estado trabajando como ejemplo práctico? Sí, sí, claro.
lo que hacemos es que estamos tratando de incorporar o de darle recursos a los jóvenes. Yo, por ejemplo, cuando comencé, si no hubiese sido porque hubiese investigado sobre el problema, no habría conocido toda esta información que tengo ahora. Entonces, siento que es mi misión el aportarle esta información a los jóvenes. Desafortunadamente, en Túnez, en nuestro currículum del instituto, aprendemos sobre el cambio climático en noveno y además en la asignatura de inglés, que fue todo un shock para mí. Recuerdo que oí hablar sobre el cambio climático en 2002. Bueno, y la verdad es que veía que cada año van aumentando las cifras. No sé si conocéis el panel internacional intergubernamental sobre cambio climático, es donde las Naciones Unidas basa sus decisiones. Es un grupo de científicos, un comité de científicos, un panel que publican cada año un nuevo informe sobre cambio climático. Y lo que traté de hacer era incorporar toda esta información que va cambiando cada año en las presentaciones. Y no solo eso, sino también estar abierto a diversas temáticas para que los jóvenes puedan recibir formación sobre cuestiones holísticas, con un abordaje holístico de las soluciones, de forma que esperemos que en el futuro, cuando a lo mejor quieran emprender o quieran trabajar para el gobierno o personas que quieran hacer muchas cosas, pues bueno, va a haber muchos líderes y tienen que conocer esta información. Y una de las cosas que hemos integrado en nuestras presentaciones tiene que ver con la formación energética, formación sobre la energía. Y tenemos una colaboración suscrita con una iniciativa de la Agencia Internacional de Energía Renovable, conjuntamente con el gobierno italiano, que han desarrollado una caja de herramientas para que los estudiantes aprendan cosas sobre transición energética. Y entonces incorporamos todos estos recursos a las presentaciones y tratamos de educar a cuantas más personas podamos. Vaya, wow, increíble. Veo que tienes toda esta pasión y como emprendedora joven, seguro que te has enfrentado a muchísimos retos, obstáculos durante este camino. ¿Puedes pensar en algunos de ellos? Sé que con tu pasión y compromiso probablemente los habrás superado todos, pero me pregunto cuáles han sido los principales obstáculos y barreras con los que te has encontrado. De a lo mejor políticos, mentalidades, falta de recursos o la necesidad de acceder a un público más amplio o a los más jóvenes. Si pudieras, ¿qué harías? A ver, los retos forman parte de nuestro camino y creo que están en el camino de cualquier persona, pero nosotros percibimos los retos como una oportunidad para crecer y aprender. Y eso es lo que ha cambiado radicalmente el juego. Cuando comenzamos nosotros, uno de los retos que teníamos es que no teníamos ninguna financiación, cero financiación, y resultaba muy difícil embarcar a muchas personas y que se comprometiesen durante más de un año para que fueran parte del equipo y siempre estábamos reclutando a personas. Y visto desde otra perspectiva, podemos decir que eso le ha reportado beneficios para el equipo porque sí hemos tenido ideas frescas, tratábamos de aprender y de cambiar nuestro enfoque, que eso era algo muy positivo, es verdad. Un consejo siempre es que veáis los retos como una oportunidad de crecimiento y de aprender, no algo que nos vaya a frenar. Entonces, bueno, pues así lo hemos asimilado y verdaderamente siento que esto es algo que nos ha hecho trabajar más arduamente. Y también la visibilidad. Cuando hablamos de visibilidad, sobre todo en Túnez, cuando eres joven, pues a lo mejor acudes a un evento donde hay muchas personas trajeadas y parece que las personas adoptan decisiones en nombre de los jóvenes y te sientes intimidada, en plan, "Oh, madre mía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué debería hacer?". Y creo que esto ha sido un reto, pero para nosotros, para que los jóvenes formados podamos tener un asiento codo con codo con los tomadores de decisiones y decirles, mira, somos los que vamos a estar liderando en el mañana,
Entonces, cualquier decisión que vayas a tomar hoy, nosotros vamos a vivir con las consecuencias de ello, así que es importante que nos involucres en el proceso de toma de decisiones. Entonces, esto es algo en lo que estamos trabajando y esperemos que en el futuro vamos a ver cada vez más jóvenes activos como nosotros en distintas partes del mundo, aquí en España y en Europa. Sí, total. Y ahora tienes mucha experiencia en cómo involucrar a los más jóvenes, cómo fomentar su participación. ¿Y ves que en otros países se puede hacer lo mismo para involucrar a los más jóvenes, para involucrarles y que sean más activos? Bajo tu perspectiva, porque hay distintas estrategias de tratar de movilizar a los más jóvenes, motivarles y fomentar que asuman una acción. Me pregunto que en este sentido, ¿cuáles son tus estrategias en EcoWave para conseguir movilizar y activar? ¿Hay algo que hayas visto que funcione mejor? Estábamos hablando antes del movimiento de protestas. Entonces es importante que cambiemos las mentalidades con la protesta. Si quieres un cambio más sostenible y profundo, entonces hay que captar la atención de las personas, ilustrarles con más conocimiento, conciencia, información. Entonces me pregunto, ¿cómo lo consigues? Porque creo que al final tienes un know-how, un saber hacer que emana de la experiencia, de prueba y error. Y me pregunto si hay alguna herramienta que nos puedas recomendar, porque has hecho muchas campañas, algunas de las cuales han tenido más impacto que otras. Me pregunto qué consejos podrías aportar para aquellos que quieran involucrar también a los jóvenes, que se te ocurran. Creo que en realidad depende del propósito. Si tú quieres movilizar a los jóvenes, ¿para hacer qué? ¿En qué exactamente? Entonces es muy distinto. Mi camino no se puede aplicar a lo mejor alguien que quiera inducir un cambio que sea joven en España. Me he dado cuenta, cuando trabajaba con los jóvenes en mi país, de que cuando yo comencé me inspiraba muchísimo. Creo que todos los que generan cambios se ven inspirados por Greta, que ha estado protestando en frente del gobierno sueco para protestar sobre cómo estaban adoptando las decisiones y cómo estaban manteniendo una inacción. Y entonces me inspiró cómo una joven podía motivar a miles y miles de personas en todo el mundo. Greta Thunberg. Y entonces había miles de protestas en el mundo cada año y muchísimas personas decían, venga, no voy a ir a la escuela el viernes y voy a ir a protestar. Y ahí me di cuenta de que podíamos tener impacto y que era algo enorme. Y tratamos de emular eso mismo. Nos organizamos protestas en nuestro país y lo que nos hemos dado cuenta es de que las personas que acuden, los jóvenes que son conscientes de lo que ocurre, sobre todo los más jóvenes que forman parte de EcoWave, pues son conscientes de que hay una crisis climática, conocen las cifras y por eso se suman a la protesta. Pero el común de los mortales, las personas normales que te encuentras por la calle, te preguntan, oye, pero ¿por qué protestáis? ¿No? Y entonces les explicamos lo que estamos haciendo. Y ahí nos damos cuenta de que hay muchas personas que verdaderamente no son ni conscientes, que no saben que han aumentado las temperaturas y lo vamos viendo cada verano y que eso va empeorando, que el impacto que hemos visto sobre la agricultura es impresionante y que ha tenido un impacto también en la economía en Túnez y que esto está interconectado con la crisis global. Entonces nos hemos dado cuenta de que ellos ni siquiera eran conscientes, ni siquiera sabían de la crisis climática. Así que protestar, estar presente en las calles, puede ejercer presión sobre los tomadores de decisiones locales, pero el verdadero impacto, pues no siempre se logra. Entonces hemos tratado de cambiar nuestro enfoque. Entonces, en lugar de ir a protestas porque sabemos que a lo mejor no va a tener tanto impacto como el que queremos ver en la comunidad, pues entonces empezamos a hacer peticiones, por ejemplo, cambiar nuestro enfoque a cómo queremos crear el cambio.
específicamente para nuestras comunidades locales, porque lo que funciona a lo mejor en Europa, a lo mejor no funciona en Túnez, ¿no? Entonces es muy importante conocer las diferencias y siempre estar abierto al cambio y ser flexibles ante lo que puede o no puede funcionar. Sí, yo pensaba que en Túnez, me pregunto si, a ver, uno de los retos que tenemos con el cambio climático es el elemento ideológico, porque aunque haya personas que no sepan mucho sobre la crisis climática o las cifras o el nivel de impacto del cambio climático, podemos decir que ahora mismo hay algunas posiciones ideológicas que postulan o estás a favor o eres un detractor del cambio climático. Hay como populismo y narrativas populistas en este sentido. Entonces, incluso para alguien que pueda conectar con este marco más ideológico, pues puedes decir, no, bueno, creo que están exagerando, no creo en ello, entonces no hace falta informarse porque hay unos expertos que están sometidos a la misma manipulación. Y entonces me pregunto si en Túnez es así. ¿Se encuentran este tipo de narrativas también en Túnez? Globalmente ya sabemos que las hay, pero me pregunto, sí, totalmente. Esto es algo que hemos aprendido al estar ahí fuera con la comunidad. De lo que nos hemos dado cuenta es que hay personas que niegan que la crisis climática sea una realidad y que es lo que nos están diciendo los científicos y es lo que notamos además en nuestra cotidianidad. La sequía que hemos visto en Túnez va empeorando de año a año. Entonces hay personas que dicen que no es cierto, que lo desmienten, y hay algunas personas, bueno, nosotros tenemos una convicción religiosa que a veces también puede generar un impacto ahí, porque hay algunos que opinan que la meteorología la controla Dios, con lo cual no están abiertos a ningún tipo de debate. Y creo que está bien encontrar algunas personas que tienen distintas ideologías, pero también es importante adaptarse y convencerles de formas que no les hagan decir, ay, no, no, no tienes ni idea, estás equivocado. No, no, tienes que estar abierto a la conversación y debatir con ellos, darles cifras y tratar de debatir qué es lo que está ocurriendo en el mundo, para que vean pues la sequía. Mira, estamos viendo que suben las temperaturas. La razón por la que hemos visto que ha habido una sequía, pues es por esto. Ahora mismo Túnez ha sufrido por cuarto año consecutivo una sequía muy severa y hay unas proyecciones para el futuro que son impresionantes. Los agricultores van a tener que desplazarse porque la agricultura se está viendo devastada. El impacto es verdaderamente devastador sobre la agricultura. Así que aportarles ejemplos concretos de cosas que ven en su cotidianidad y decirles, mira, todo esto está conectado con una crisis global y estar abiertos y ser un poquito diplomáticos también, pues eso es siempre positivo. Está siempre bien contarles sobre qué es lo que está sucediendo en el mundo sin estar ahí y decir, no, mira, es que no tienes ni idea, esto es lo que está sucediendo, tenemos que hacer esto y lo otro y ser el leccionador, ¿no? No, yo creo que es mejor, siempre está bien ser abierto, sí, totalmente. Y si echas la vista atrás al camino recorrido, ¿cuáles son los impactos que más te enorgullecen de este movimiento EcoWave? Que aún sigue siendo joven, ¿no? Pero estoy seguro de que hay ya algunos impactos que te dan la energía de continuar y decir, oye, mira, hemos visto que hemos estado educando, concienciando, formando a los más jóvenes y ves algunos impactos positivos, ¿no? Algunos pequeños cambios o reacciones o impactos indirectos, algo que mantiene viva la llama, ¿no? Para decir, venga, tenemos que continuar en este camino. Sí, hemos visto algo que me enorgullece muchísimo
es que en los últimos años hemos visto un grandísimo interés en involucrarse en el espacio medioambiental y no era el caso en Túnez cuando yo empezaba. Ahora mismo hay muchas personas que asisten a conferencias medioambientales, muchos estudiantes también que escogen graduarse en ciencias medioambientales y no era el caso antes, porque saben que en el futuro va a haber complicaciones y hay proyecciones científicas que dicen que la sequía que estamos experimentando va a ser peor si no adoptamos acciones. Entonces hay muchas personas que entienden, que tienden a escoger estudios destinados a encontrar soluciones y eso es muy inspirador para mí. Y eso es algo que nos enorgullece. En Túnez específicamente hemos visto un aumento en el interés en asistir a las COPs y a eventos internacionales. Y yo, con mi experiencia, pues tuve la oportunidad de representar la voz de los jóvenes en la COP27 y que se desarrolló en Egipto, en la última COP en Dubái y en organizaciones internacionales. La COP es la conferencia de las partes, es una de las conferencias más importantes en el mundo que bueno, donde se reúnen los altos mandatarios para comprometerse, para suscribir una agenda de acción climática en el futuro. Y entonces lo que hemos visto es que hay un aumento de interés. Ahora mismo tenemos a personas que quieren convertirse en negociadores en la COP y que van siguiendo las noticias. Y este no era el caso antes. Entonces esto es algo que verdaderamente debería enorgullecernos. Sí, sí, es fantástico. Y antes de pasar al futuro, estaba pensando un poco en que a veces no hablamos de el interés económico que subyace aquí. Estoy segura que cuando hablamos de concienciar y comprometer y hablamos de los políticos y hablamos de la necesidad de involucrar y movilizar a los jóvenes, pero a veces se nos pasa hablar de esto. Sí, sí, no es que te falte a ti, ¿no? Pero en nuestra mente a veces no hablamos de los intereses económicos. Hay muchas empresas, muchos intereses subyacentes que no quieren apostar por movernos más rápido en este sentido y eso tiene un impacto económico. Si se introducen algunas acciones específicas y vemos también que a nivel político hay algunos líderes que no quieren pagar el coste ahora porque cada 4 años se cambia el mandato y necesitamos aquí una visión a largo plazo y de un compromiso y una vocación a largo plazo. Y debería existir un vínculo colectivo y mucho consenso en este sentido. Y esta es una de las cosas que fallan y también por parte de los sectores económicos. No sé si lo percibes así en tu educación y formación y concienciación. No sé si se habla también de qué es lo que frena a los actores para que puedan avanzar y asumir más acciones. La dimensión económica es importante. Sí, totalmente. Lo que estamos viendo en todo el mundo es la razón por la que nuestros líderes no están actuando en el sentido de que apuntan la ciencia. Y es que vemos que hay muchas cosas, perspectivas en las que se fijan las personas. El aspecto económico es verdaderamente uno de los factores más importantes que justifican el no tomar tantas acciones como aconsejan la ciencia. Pero también es importante resaltar que en este punto tenemos una urgencia. Es importante anteponer a las personas a los beneficios. Y ahí es donde el papel de los más jóvenes es crucial, porque los jóvenes lo que están viendo es que cuando miran a su futuro, bueno, pues en algún momento los empresarios de hoy que están usando los recursos naturales, en algún momento determinado van a desaparecer los recursos naturales para cuando los jóvenes sean adultos y quieran eh, retomar esos proyectos que se realizan hoy. No va a haber suficientes recursos y puede ser algo verdaderamente frustrante, pero verdaderamente creo que las voces de los más jóvenes deberían escucharse alto y claro. Es una forma de empujar hacia adelante y encontrar aquí esas soluciones. Hay
una solución es como de encontrar ese camino por el medio. Hay una película sobre la historia de los plásticos que hablan de la contaminación de los plásticos y cómo comenzó todo desde la invención de los plásticos. Y lo que nos comenta, ya sabemos que la contaminación por plásticos es un problema muy grave y se dice que para 2050 habrá más plástico que peces en el océano. Ya hemos visto también la isla de plástico en el océano Pacífico. Entonces, cabe preguntarse, ¿por qué no estamos actuando para ponerle freno? Bueno, pues parece que hay un aspecto económico entrañado en esto y al final dependemos del plástico. Lo utilizamos en todo, en vasos, coches, los vemos por doquier. Imaginemos que la producción del plástico es como un grifo abierto y lo que hemos visto es que, imaginemos que tienes un grifo, bueno, pues la producción del plástico es un grifo y lo que hemos visto en los últimos años es que la producción de plásticos está excediendo, está haciendo que rebose la bañera. Solo el 9% de la producción anual de plásticos se recicla y el reciclaje no es obviamente la solución. Lo que están haciendo las personas es tratar de resolver este exceso de agua de la bañera devolviendo esa agua que ha rebosado de la bañera, devolvérsela a la bañera. Y no, es mejor cerrar el grifo. Es que no tiene ningún sentido que el exceso de agua la vuelvas a meter en la bañera cuando ha rebosado. Mejor cierra el grifo. Entonces es muy importante fijarse en esta metáfora como una oportunidad de ver las cosas. Incluso la crisis climática, si no vamos a la raíz del problema, las emisiones, y la responsabilización de los países que están generando el grueso de las emisiones, si no hacemos eso, pues se va todo al garete, no estaremos haciendo nada en la crisis climática, a pesar de que estamos tratando de compensar las emisiones, etcétera. Pero si no atajamos el problema de raíz, no podremos ver un gran cambio. Sí, sí, totalmente. Imagínate que te preguntan, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál sería la recomendación a las personas para que sean más activas? Si alguien te pregunta, oye, ¿qué podemos hacer en Barcelona a fecha de hoy para ser más activos contra el cambio climático, no solo contra la contaminación de plásticos? ¿Qué consideras tú que es más eficiente? ¿En qué deberíamos centrarnos si alguien quiere hacer algo o contribuir a este proceso? Creo que cualquier persona en su campo de trabajo o de estudios puede contribuir al cambio, independientemente de si eres artista, emprendedor, estudiante. No importa tampoco la edad, puedes prestar tu contribución al cambio, partiendo desde el comportamiento individual, la responsabilidad individual, siendo consciente de que tenemos que limitar el uso de plásticos de único uso. Hay pequeños pasos que pueden parecer pequeños, pero de manera colectiva puede contribuir al cambio. Todo el mundo tiene esa mentalidad de, mira, yo me voy a centrar en mí, me voy a centrar en mi micro burbuja, quiero ser un consumidor responsable. Bueno, pues esas son las cosas que generan esas contribuciones más grandes a nivel colectivo. Y si quieres contribuir al cambio a nivel internacional, pues asegúrate de que siempre estás abierto a asistir a eventos locales, ponerte en contacto con políticos locales, saber cómo está contribuyendo nuestro país en la conversación climática global. Te aliento a que leas también la contribución determinada nacional, que es el informe que emite a nivel nacional cada uno de los países a la COP, que es donde los líderes suscriben estos compromisos medioambientales. Entonces, todos los países aportan un compromiso y una descripción de cómo reducir las emisiones. Entonces es importante conocer cuáles son los compromisos que suscribe tu país. Aunque seas emprendedor y quieras ayudar a tu país, pues puedes ayudar
a tu gobierno y puedes obtener también ayuda del gobierno. Así que si tus objetivos están alineados con su objetivo, pues puedes tener ayuda. Así que es una oportunidad muy buena a explorar. También, quizás, también cabe estar abierto a aprender sobre eventos locales. Por ejemplo, la conferencia local de la juventud, la ALCOI, pues es algo en lo que puedes contribuir. Si no estás presente en conferencias de alto nivel como la COP, también puedes contribuir ahí, porque tienes la conferencia local de jóvenes y si eres un joven barcelonés y quieres contribuir a la conversación global, pues bueno, pues puedes ir al COI, a esta conferencia, y entonces ahí se toma declaración a los jóvenes y eso se lleva a la conferencia regional de los jóvenes y después globalmente y se va ascendiendo en la escala de toma de decisiones. Y así es como puedes ejercer un influjo y puedes aportar tu voz a la conversación a nivel global. Muy bien, fantástico. Leí una historia de una estadounidense que decidió no consumir tanto plástico durante un año en su vida. Y era una historia de locos, porque cada día tú piensas en ti mismo y no solo la bolsa de compra, son tantas cosas de las que no te das cuenta. Y dices, oye, mira, no voy a consumir nada de plástico este año. Y era algo verdaderamente mágico, porque en muchos momentos se encontraba en una situación en la que tenía que ser creativa y encontrar una alternativa, que no era nada fácil, pero lo consiguió, lo consiguió. Y creo que este tipo de ayudas visuales hace que empatices y te veas a ti mismo en esa situación y pensando cada día en cómo soslayar este problema. Y este tipo de historias y de narrativas y cómo utilizar estas herramientas para concienciar es importante. Para que te afecte cada vez que estás tirando un plástico y te diga, ay, mira, lástima, podría utilizarlo otra vez. O mira, vas al supermercado y dices, si quieres una bolsa, pues la compras por 2 céntimos y ya está. Y que cada vez que la cojas digas, ay, debería llevarme la bolsa de casa, ¿verdad? Para que te salte ese mecanismo, ¿no? Entonces se genera esta culpabilidad cada día, más veces. Y es muy importante que los jóvenes y también los adultos, y muchas veces son los jóvenes los que conciencian a los adultos. Yo muchas veces cuando algo son mis niños quienes me dicen, oye papá, ¿pero qué haces? ¿Cómo se te ocurre? ¿No? Y es fantástico que me lleven a la tierra, me ayuda a ser consciente y me lo refuerzan. Y es lo mismo con el agua y con muchos otros elementos. Son ellos quienes me ayudan a ser más consciente. Bueno, voy a abrir el turno de palabra para ver si alguien tiene para ver si alguien tiene alguna pregunta. Y muchísimas gracias, Manar, porque me encanta tu energía, tu pasión y toda esta experiencia de Túnez, que es un contexto muy distinto, pero al final tenemos los mismos retos. Así que, bueno, muchísimas gracias, Manar. Un gran aplauso para ella. Si hay alguien que quiere hacer una pregunta. Sí, quiero añadir algo más sobre la idea que acabas de mencionar. Creo que al final es muy importante saber que en la región del Mediterráneo todos estamos interconectados. Lo que ocurre en Túnez hoy eventualmente afecta a todo el Mediterráneo y puede acabar afectando también a España. Entonces esto es algo de lo que tenemos que ser conscientes, ¿eh? Porque si hay, por ejemplo, un sistema de mala gestión de residuos en África, eventualmente os va a llegar el efecto. Entonces es muy importante estar abierto a entablar esos diálogos globales y conversaciones. Así que muchas gracias por celebrar esta conversación aquí y organizarlo. Joan Manuel Serrat tiene una canción, a lo mejor no lo conocerás, pero una canción muy famosa que se llama Mediterráneo, que es una canción dedicada al Mediterráneo y después de muchos años escribió otra canción. En la primera era muy joven y hablaba de que nació en el Mediterráneo, dice unas cosas maravillosas sobre que nacía en el Mediterráneo y habla sobre el espíritu del Mediterráneo. Después de 30 años escribió otra canción en el que hablaba de lo mal que se sentía porque se estaba contaminando tanto
el Mediterráneo. Y el Mediterráneo es una de las canciones principales de España y es importante conocerla. La puedes poner en Spotify después si quieres. Muy bien, Lori. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Sí, por aquí. Muchas gracias, Manar. No, haré la pregunta en inglés. Tengo dos preguntas, de hecho. La primera es tu conexión con los políticos en Túnez. ¿Es un objetivo para ti el hacer lobby y a ejercer presión o influjo sobre los políticos en Túnez o esto es algo que no es tan importante o que no te interesa, sino solo los jóvenes? Me interesa también el tema de la política. Y si te gustaría entrar en política centrada en estos temas de activismo climático. Mi segunda pregunta es que en un país como Túnez, donde por el momento estáis atravesando una crisis financiera, ¿cómo lidias con las personas que te dicen, no, mira, mi prioridad es tener un pan sobre la mesa al final del mes? ¿Cómo haces que estas personas puedan ser conscientes de los problemas climáticos y cosas que pueden hacer? Porque, a ver, mi primera preocupación puede ser de subsistencia, ¿no? Económica. ¿Tienes alguna solución, algún consejo en este sentido? ¿Tratas de promover, no sé, como algunas iniciativas específicas? Me gustaría hablar sobre que hablase sobre esto. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas, en primer lugar. Comienzo por la primera. Para ser honestos, cuando empecé a trabajar en el espacio político, la verdad es que sentía que no era muy frecuente el ver a jóvenes en el espacio de los políticos, ¿verdad? Ahora mismo sí que está mejorando. Creo que la conciencia y la presión que han ejercido los jóvenes verdaderamente es un fenómeno internacional. Es algo de lo que formamos parte nosotros. Básicamente empujamos para que los jóvenes puedan tener un lugar en la mesa con los tomadores de decisiones. Y este espacio ahora mismo es mejor que antes. Ahora mismo sí que puedes ponerte en contacto con los políticos. Si hay un gran evento, pues puedes ponerte en contacto con ellos, preguntarles si pueden atenderte. Y para ser honestos, son más abiertos en tener a jóvenes en su espacio. Por ejemplo, mi participación en la COP28 fue el diciembre pasado y formé parte de la delegación oficial de Túnez. Y entonces yo tenía ahí mi acreditación que me dieron como político. Entonces me lo dieron los políticos. Entonces ahora hay esta voluntad de los políticos de incluir a los jóvenes en las decisiones. Y esto no era el caso antes. Así que esto es algo que yo creo que deberíamos celebrar y acogiendo de buen grado. En cuanto a la segunda pregunta, que es cómo conseguimos concienciar sobre la crisis climática cuando no es la prioridad para nuestra gente, ¿no? Porque su prioridad es poner comida sobre la mesa. Pues para ser honestos es algo muy desafiante, es muy complicado y hablar de cambio climático cuando ves que las personas se ven afectadas por ello, pero que no son conscientes y que no lo conocen, que no saben que forma parte de esa crisis global. Bueno, pues nosotros somos los que hemos generado esta crisis. Las emisiones de gases invernadero en Túnez no es nada comparado con los grandes contaminadores del mundo. Entonces, nosotros somos vulnerables a la crisis. Y no somos quienes hemos generado en primer término, pero estamos viviendo la consecuencia de lo que hacen los grandes contaminantes a nuestro clima. Y eso se está expandiendo también, no solo en África del Norte, es en toda la región mediterránea, donde estamos viendo muchos incendios por doquier, en todo el mundo. Va empeorando cada vez. El aumento de las temperaturas, creo que todos lo constatamos, sean en Túnez, en España. Es de locos que estamos viendo las consecuencias y hay agricultores que se ven desplazados sencillamente porque han perdido sus cultivos, sus plantas, pues por los incendios y se han visto afectados.
sus cosechas ya no son lo mismo, no son tan productivas, no pueden, no les genera los ingresos que solía generarles. Entonces es todo un desafío. Pero saber que estamos trabajando en el sistema para ejercer un influjo sobre el sistema en sí mismo es muy importante. Y por eso mi trabajo se centra más en todo lo que tiene que ver con expansión de lo local a lo internacional, porque sé, y esto es un hecho, sé que mi comunidad local no es responsable de esto, pero sí que estamos viviendo las consecuencias de ello. Entonces somos las víctimas de ello. Así que lo que estoy tratando de hacer es tratar de amplificar nuestras voces en los eventos internacionales donde están presentes los políticos, y creo que esto es lo mínimo que puedo hacer, y eso se ha convertido en el propósito de mi vida. Muy bien. Y en cuanto al futuro, ¿por dónde pasa el futuro? ¿Cómo te ves a ti misma y a EcoWave dentro de 5 o 10 años? Venga, 5 años. ¿En 5 años? Pues me gustaría ver una expansión internacional mayor, involucrar a más jóvenes dentro de nuestro movimiento. Y a nivel internacional espero ver más jóvenes, más inductores del cambio. Sé que, a ver, me quedan pocos años de jóvenes, vamos a ser durante pocos años jóvenes y luego vamos a ser adultos y luego llegará otra generación, pero esperemos mantener esta rotación y esta mentalidad. Al final es como es una semilla que estamos plantando y esperamos que en los próximos años vaya mejorando, porque cada año vamos viendo que cada vez hay más generaciones más conscientes de lo que ocurre en el mundo. Y al final, los jóvenes van a dejar de ser jóvenes, serán adultos y veremos a personas como emprendedores futuros, innovadores futuros, que incorporarán ideas frescas e innovadoras al presente, a la actualidad. Y espero que para entonces podamos encontrar más soluciones y evitar todas estas proyecciones que asustan tanto. Sí, esperemos que sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Sí, por aquí. Muchas gracias, Manar, por venir de Túnez y compartir tu historia con nosotros. Verdaderamente lo apreciamos muchísimo. En cuanto a la crisis del plástico, por ejemplo, como mencionaba Daniel, eso es algo que es difícil de evitar en nuestra vida diaria. Entonces me pregunto, en tu opinión, ¿tienes alguna idea de cuál puede ser la solución? Por ejemplo, desde alimentos, embalajes, material biodegradable, ¿qué puede ser más sostenible o cuáles son las ideas que tienes y que puedan ser las mejores en este sentido? Quizás el vidrio o las botellas que tenemos en la mesa. En fin, es una pregunta. No sé si tienes algún consejo que puedes compartir con nosotros. Sí, muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, yo no diría que dejemos de utilizar por completo el plástico, incluso las gafas que llevamos. A ver, tenemos la montura con plástico. Entonces es importante ser responsable, ser un consumidor responsable para saber exactamente cuál es el impacto que generamos. Siempre hay alternativas mejores. Sé que el sistema hace que compremos plástico. Cuando vamos al supermercado, pues solo vemos bolsas de plástico. A ver, a veces podemos encontrar otros paquetes y otras bolsas, pero al final depende de lo que tú escoges o lo que tú consumas. Es importante ser conscientes de ello y escoger siempre la opción que sea mejor para el medio ambiente. Por ejemplo, para mí, yo siempre sé que el residuo de plástico, a ver que si la gestión de este residuo depende de los países y puede acabar en el mar. Y ya sabemos cómo afecta a la vida marina. No sé si habéis visto el famoso vídeo de esa tortuga que tiene ahí una pajita de plástico en su fosa nasal. Es de locos, es impresionante
la cantidad de plástico y cómo el residuo de plástico ha afectado la vida marina. Por ejemplo, las tortugas marinas confunden las bolsas de plástico por una medusa y si lo comen, pues se acaban muriendo porque les estalla su sistema digestivo. Tiene muchísimo impacto en la vida marina. Entonces, seamos conscientes si lo utilizamos a nivel diario y siempre hay que escoger la mejor alternativa. Si eres capaz, por ejemplo, de encontrar una alternativa o dejar de utilizar los plásticos de un solo uso, sería fantástico. Si no, pues como mínimo, intenta minimizar el uso y usar cada vez menos. Sí, sí, totalmente. Estoy pensando todo el rato en situaciones cotidianas, ¿verdad? Y es verdad que a veces, pues, te compras una botella y dices, venga, la puedo reutilizar, me la puedo llevar. Entonces, pero ¿de dónde, qué haces? Si tienes que rellenarla con otra botella de agua, pues estás comprando otra botella. A ver, estoy pensando, porque ahora mismo en las casas, si el agua del grifo no es buena, pues te compras, pues, una osmotizadora y entonces yo lo hice, fue caro al principio, pero al final si cuentas el dinero que te ahorras, por ejemplo, al año en todas las botellas de agua que no tienes que comprar, dices, bueno, pues en 3 años ya amortizas la inversión de la máquina de osmosis. Y es increíble la reducción de botellas de plástico que realizas, porque yo creo que al final todos somos conscientes cuando hacemos el reciclaje de todos estos paquetes enormes que tienes, ¿no? Y estos envases de plástico. Y si no tienes tiempo de comprar al mercado y vas al supermercado, pues tienes ahí en pocos días un montón de plásticos acumulados. Y es lo mismo aquí. Para comprar unas laminitas de queso, que te vienen 6 lonchitas y ya está. Y te viene un embalaje enorme de plástico. Mientras que te puedes comprar una cuña de queso que te dura muchísimos más días, ¿no? En el mercado. Y esos son este tipo de decisiones. Pero estoy segura de que hay algún momento en el que ves noticias del tipo, venga, un 1% de las grandes empresas que trabajan aquí y allá son responsables del 90% o el 80% de la contaminación por plástico. En algún momento puede llegar una instancia en la que dicen los ciudadanos, oye, estoy reciclando y tengo que hacer un mega esfuerzo, pero estas empresas no están haciendo nada y soy el que sufre las consecuencias. Entonces, algunos que se hartan del asunto y es importante no perderlo, pero también es importante que las personas vean que hay algunas ventajas y algunos cambios y consensos y acuerdos que al final se cumplen, porque al final es como dices, bueno, en algún momento puede haber un acuerdo que diga, mira, está prohibido tener ya, por ejemplo, bolsas de plástico en el supermercado. Está prohibido, punto. Sé que hay muchos intereses políticos y económicos detrás, porque pues puede ser caro y no queremos tener inflación, etcétera, y bla, 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 pero creo que al final el elemento político y económico y el consenso político y económico tienen que estar ahí y fomentar estos cambios para ver esos cambios y encontrar ese equilibrio entre la responsabilidad que le pedimos a los grandes agentes y al ciudadano. Sí, totalmente. A veces no es demasiado cómodo. La cuestión con el plástico es que hemos dependido muchísimo del plástico porque es que es muy cómodo. Venga, solo me voy a coger otra botella de plástico, me voy a comprar algo para comer por el camino y me lo pongo en este envase. Es increíble la cantidad de embalaje y de plástico con la que acabamos al final del mes. Y antes de que se inventase el plástico, la gente vivía bien. Quizás había menos conveniencia o comodidad que hoy, pero es importante ser conscientes de estos aspectos y ser consciente del impacto que generamos y saber que somos parte de la naturaleza, no somos propietarios de la naturaleza. Esto es importante también mantenerlo siempre en la mente. Sí, muchas gracias. Sí, por aquí, una pregunta, sí. Adelante. Sí, yo te lo haré en español. En Okay, sorry. primer lugar, te pido disculpas. Espera un momento que se ponga el de esta. Okay. ¿Sí? Are you in the channel? Yes. ¿Sí?
Bien, yo te la haré en español. Yo, en primer lugar, te pido disculpas por ser la única persona con traje dentro de la sala, con lo cual hay una imagen un tanto peyorativa, ¿no? De persona mayor, responsable o exigente y tal, ¿no? Pero en segundo lugar, te pido que consideres el perfil que eres, ¿no? Eres joven, eres mujer y eres africana. Muchos pensamos que el futuro está ahí. Está en la juventud, está en la mujer y está en África. Básicamente porque es donde están la mayor parte de las desigualdades. También, reflexionando sobre el plástico, te das cuenta de que es un tema de pobreza y es un tema de desigualdad. Es decir, los grandes consumidores de plástico no son las grandes fortunas, la gente que puede consumir el agua en botella, sino que somos las personas trabajadoras las que de alguna manera nos vemos obligados o se ven obligados a hacer todo esto. Te diría que eres joven, seguirás siendo joven muchos años, porque yo todavía no soy mayor, por tanto entiendo que tú seguirás siendo joven muchos años y te animo a seguir. Pero de una forma, yo te invitaría a seguir de una forma diferente. Yo creo que lo que nos falta en la sociedad es activistas, son activistas. Activistas propositivos. Está muy bien protestar, pero a la protesta existe la contraprotesta. Pero sin embargo, cuando se organizan plantaciones de árboles o se organizan recogidas de plásticos o se organizan muchas de las actividades que en Kuwait hacéis, lo que estáis haciendo es un ejemplo positivo sobre las acciones contra el cambio climático. Esta es la manera de educar. Solamente podemos cambiar si vosotros cambiáis. Y sois la esperanza del cambio. Desde los tres puntos de vista, desde el punto de vista de joven, desde el punto de vista de mujer y desde el punto de vista de África. Desde el punto de vista de mujer, porque los hombres lo hemos hecho muy mal en el siglo XX. Por tanto, entendemos que en el siglo XXI son las mujeres las que tienen que liderar los procesos de toma de decisiones, los procesos participativos y los procesos de ejemplo. No solamente porque sean el origen de la vida, el origen, la imagen de la naturaleza, sino porque realmente os necesitamos. Y en ese sentido te diría que continúes con tu digamos, activismo como exploradora y que nos sigas obsequiando con tu ejemplo. Muchísimas gracias por su intervención. Muchas gracias por su intervención como mujer africana y viniendo de ese origen. Es un honor para mí amplificar las voces de las inductoras de cambio en mi país también, porque hay muchos ejemplos ilustrativos de mujeres que han hecho muchísimos cambios, incluso en el pasado. Y creo que reviste mucha importancia conocer que estamos aquí y que nos preocupa nuestro futuro. E incluso como mujer, pues no es un reto que haga que no quiera formar parte del proceso de toma de decisiones. Así que muchas gracias. Verdaderamente aprecio sus comentarios. Y sí, lo que yo quiero hacer a través de mi trabajo es inspirar cada vez a más personas para que se sumen a nosotros, a nuestra labor y que actúen de cara al futuro, porque la ciencia nos dice que en el futuro va a ser más retador y más difícil que en el futuro. Y entonces queremos evitar llegar a ese punto de inflexión donde ya no podamos controlar el cambio climático. Y eso es lo que nos desvela la ciencia. Así que nosotros ejercemos nuestro papel hoy y esperamos incorporar cada vez a más personas que cambien la mentalidad y que se sumen al carro. Sí, muchas gracias. Por aquí, otra pregunta. En primer lugar, muchísimas gracias por venir aquí, por compartir la historia, es muy inspiradora y tengo como dos preguntas sobre el mismo tema, que es el de la comunicación. En primer lugar, me pregunto cómo conectas con otras burbujas de otros jóvenes. Por ejemplo, a lo mejor hay uno que le gustan los videojuegos o yo qué sé, con sus espacios.
¿Hay algunas personas que tienden de manera natural a interesarse al medio ambiente, la sostenibilidad, o te pones en contacto con las personas y dices, habrá quien te digas, yo qué sé, a mí no me importa o no puedo hacer nada al respecto? Y luego la segunda pregunta tiene que ver con cómo comunicas asuntos que son tan complicados. Por ejemplo, cuando hablamos del plástico, hay cientos de tipos de polímeros y entonces por eso el reciclaje es un problema, porque tienes distintas cepas que son no comparables entre sí. ¿Hasta qué punto te pones granular o entras en el detalle? Porque hay alguno que se puede confundir o estresarse o abrumar con el asunto. Sí, muchas gracias por las preguntas. Partiré con la primera. ¿Cómo conseguir incorporar a cuantas más personas, aunque tengan intereses distintos? Pues bueno, uno de los enfoques que hemos seguido en el pasado es que hemos sido capaces de crear un artivismo en EcoWave y entonces incorporamos a los artistas y a los innovadores y creadores jóvenes para que se sumen a nuestro movimiento. Que seas un artista no significa que no puedas contribuir al cambio. Hemos visto muchas personas que tienen instalaciones artísticas o exposiciones artísticas en las galerías que difunden este mensaje al mundo y a través del arte pueden concienciar y educar a muchísimas personas. Entonces, este espacio está abierto literalmente a todos. Si eres un emprendedor, si eres una joven que trabaja en la moda, ahora mismo hay verdaderamente una conciencia global sobre la fast fashion o la moda rápida y cómo podemos mejorarla. O si trabajas en salud pública, pues hay una investigación sobre que ha visto que se encontraban microplásticos en el torrente sanguíneo, que asusta. Y- Independientemente del sector en el que trabajes, siempre puedes encontrar una forma de sumarte al movimiento y el espacio está abierto a todos. En cuanto a la segunda pregunta acerca de cómo podemos comunicarle a las personas estas cuestiones tan complicadas, pues bueno, simplemente a través de nuestra presentación. A través de la presentación tratamos de formarles y concienciarles, por ejemplo, sobre el reciclaje y que sean conscientes de que existe el greenwashing o este lavado verde, donde algunas empresas tratan de promover sus productos como no dañinos al medio ambiente y que no son nocivos y tal, pero al final, si eres consciente, vemos que están limpiando la cara. Y si tienes diversos tipos de plástico, un producto no es reciclable. Entonces, si tienes esa información, tú ya lo sabes. Y dices, oye, mira, esto no es cierto. Están haciendo un greenwashing. Estás tratando de limpiar la cara y tu imagen como empresa. Entonces, se trata de concienciar y generar ciudadanos conscientes. Y es donde esta iniciativa tiene esta norma de formar, educar y concienciar. Gracias. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, creo que ha sido fantástico contar contigo. Muchísimas gracias por tu participación. Te deseamos el mejor futuro y eso significa que va a ser el mejor futuro para el planeta. Tu mejor futuro va a ser lo mejor para el planeta. Gracias por tu compromiso y pasión y creo que has contribuido a contagiar entre nosotros muchísimos pensamientos. Me has aportado más reflexiones sobre la responsabilidad diaria que tenemos y la importancia de los más jóvenes y las diferencias que hay entre los distintos contextos. Pero definitivamente considero que abandonaremos esta sala muchos más conscientes gracias a ti. Ay, eso espero. Así que muchas gracias. Espero que disfrutes también de el tiempo que vayas a pasar aquí en Barcelona y esperamos volverte a ver pronto y te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias para el